Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad voy a exponer sobre caminos a la equidad, presunción de inocencia y acceso en los artículos 11 y 27 de los derechos humanos. Como introducción, podemos indicar que el reconocimiento y protección de los derechos humanos constituyen uno de los avances más significativos en la historia jurídica de la humanidad. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la comunidad internacional ha trabajado incansablemente para poder garantizar que todas las personas disfruten de estos derechos fundamentales sin discriminación alguna. Bien, vamos con la presunción de inocencia y el impacto de los juicios mediáticos. La presunción de inocencia establecida en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos no solo es un principio dentro del proceso en cuanto a derecho penal, sino también es un derecho fundamental humano, al garantizar que toda persona acusada de un delito sea considerado como inocente hasta que se muestre su culpabilidad. Esto con el fin de proteger la dignidad humana y el derecho a un juicio justo. Este fenómeno tiene raíces profundas en el acceso inmediato que los medios y redes sociales tienen a aquella información judicial, mientras que en el pasado la información judicial estaba más controlada y se divulgaba con moderación. En la era digital actual, las noticias se difunden instantáneamente a través de múltiples plataformas como son las redes sociales, o incluso los medios de comunicación. Esto crea un entorno en el que el público puede acceder a detalle cada paso del juicio o del proceso, sin las restricciones de las normas procesales. Como resultado, se puede generar una presión mediática que puede llegar incluso a influenciar a las decisiones de los jueces y fiscales. Juicios mediáticos. Los juicios mediáticos plantean una serie de problemas judiciales que no pueden ser ignorados. Por un lado, violan el derecho fundamental a la presunción de inocencia, puesto que en la mente del público el acusado ya de por sí es condenado mucho antes de que se emita una sentencia judicial. Además, esta condena pública tiene repercusiones más allá del ámbito judicial, afectando la vida personal y profesional del acusado, que puede ser dañada en cuanto a su reputación de manera irreparable. Por otro lado, este tipo de cobertura mediática también distorsiona en sí el concepto a seguir de la ley. No son inmunes a las presiones externas, En algunos casos, la intensidad de la cobertura mediática ha llegado a influenciar en sentencias que pueden comprometer la legitimidad del derecho a la presunción de inocencia como un pilar fundamental de los derechos humanos. Bien, la importancia de este derecho ha sido reafirmada en diversos instrumentos internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, inciso 2, que declara que toda persona acusada de un delito tendrá el derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad. Por otro lado, en un informe del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la cobertura mediática excesiva y sancionalista de los juicios penales puede afectar negativamente a los derechos procesales de los acusados, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia. En cuanto a la ONU, nos dice que la presunción de inocencia impone a las autoridades la obligación de abstenerse a emitir declaraciones que puedan perjudicar la imparcialidad del proceso y debe garantizar que los medios de comunicación no influyan indebidamente en el juicio. En este contexto, donde se vuelve indispensable que los estados adopten medidas más contundentes para poder garantizar la protección de todos los derechos involucrados en los procesos judiciales, como son el derecho a la presunción de inocencia, pero también la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Algunas jurisdicciones ya han comenzado a implementar reformas orientadas a la regulación de la relación entre los medios y el sistema judicial. Por ejemplo, en varios países de Europa, los tribunales han impuesto restricciones más estrictas sobre la divulgación de información judicial en los medios, especialmente durante las fases iniciales del proceso. Estas medidas pueden mitigar la influencia de la opinión pública en los jueces y jurados, asegurando que las decisiones se tomen con base a las pruebas objetivas y no en percepciones generadas por los medios. Otro ejemplo sería en los Estados Unidos, cuando inician los procesos, no se permite que los medios de comunicación tomen foto o firmen lo que se pasa dentro del proceso.
Derecho a participar libremente en la vida cultural y sus implicaciones en los derechos humanos, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a poder participar en el progreso científico y en los beneficios que le resulten, ¿no? Este derecho no solo reconoce la importancia de la cultura y la ciencia en el desarrollo humano, sino también que establece un marco de equidad y justicia fundamental para poder garantizar que todos los individuos puedan disfrutar de los frutos de la creatividad y el conocimiento. Sin embargo, la realidad es que a pesar de que existe una consagración internacional, muchas personas se ven excluidas de este derecho debido a las barreras ya sean económicas, sociales y geográficas dentro de un estado. Ahora bien, si el mismo avance de la tecnología ha creado unas nuevas formas de acceso a la cultura y el conocimiento, pero también han generado una brecha digital que excluye a quienes no tienen acceso a Internet, a dispositivos digitales. Esta situación es especialmente ¿no? al interior de los contextos rurales y en las comunidades que son de bajos ingresos, donde la falta de estructura tecnológica limita la participación de la vida cultural y científica. Ahora bien, según un informe mundial sobre la educación cultural y científica, cerca de 1.500 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a Internet, lo que impide su participación activa y cultural en el proceso científico. Esta exclusión no solo afecta a la capacidad de las personas para poder disfrutar de la cultura, sino que también limita su capacidad para poder informarse o para poder aprender y de esta manera que pueda contribuir dentro de la sociedad. Claros ejemplos son en los pueblos alejados del sur del Perú, ¿no? Donde no hay conexión a internet, raramente llega, por ejemplo, tecnología como los celulares, ¿no? Esos son pueblos alejados que el Estado peruano ha abandonado. En este contexto, es crucial que los estados puedan adoptar políticas que promuevan el acceso equitativo a la cultura y el conocimiento. Esto implica no solo garantizar la disponibilidad de recursos culturales en todas las comunidades, sino también de fomentar la inclusión de los grupos marginados a la creación y producción cultural. Las iniciativas que promueven la cultura comunitaria y las participaciones de grupos históricamente excluidos son pasos fundamentales para asegurar que el derecho a participar en una vida cultural sea una realidad para todos. Según un informe que hubo de la UNESCO sobre la diversidad cultural, los gobiernos deben trabajar para que la diversidad cultural sea viable y accesible a todas las personas, independientemente de su origen o condición social. En ese sentido, la participación de la vida cultural y el progreso científico no debe ser vista como un lujo o un privilegio, sino como un derecho humano fundamental que contribuye al desarrollo integral de las personas y de la comunidad. Promover políticas que puedan garantizar el acceso a la cultura y el conocimiento científico es una responsabilidad compartida que requiere colaboración entre los gobiernos, instituciones educativas, organizaciones culturales y tanto como la sociedad civil. Como conclusiones tenemos que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que garantiza que toda persona acusada de un delito sea considerada inocente hasta que pueda demostrar su culpabilidad. Sin embargo, en la práctica este principio enfrenta demasiados desafíos significativos, como es el estigma social y los juicios mediáticos que pueden influenciar en la opinión pública en consecuencia de la administración de la justicia. Es imperativo que se implementen medidas para poder proteger este derecho, promoviendo una cultura de respeto por el debido proceso y la justicia. Como segunda conclusión, hemos podido llegar a la conclusión que el derecho a participar en la vida cultural y el progreso científico es esencial para el desarrollo humano y el ejercicio de otros derechos. Sin embargo, este derecho se ve limitado por desigualdades económicas, por las brechas sociales, esas barreras que influyen a que no puede haber acceso a la información por estos grupos, por así decirlo, marginados, que son excluidos por el mismo Estado que los tiene abandonados. Para poder garantizar que todas puedan ejercer este derecho, es necesario que se puedan implementar políticas inclusivas y equitativas que faciliten el acceso a la educación, a la cultura y a la tecnología de aquellos pueblos que han sido olvidados. Como tercera
conclusión también uno puede ver que la interconexión entre la educación y la cultura, los derechos humanos, es clave para dicho desarrollo en la sociedad y que éstas sean justas y equitativas. La educación debe ser un vehículo para poder promover la diversidad cultural y poder empoderar a las personas para que participen activamente en la comunidad. Asimismo, es fundamental poder garantizar que la investigación científica y el progreso tecnológico beneficien a toda la población, respetando los derechos de la comunidad que se encuentran involucrados.